Buenos saludos con todos. A continuación les voy a presentar los esquemas de cómo nosotros debemos conectar los instrumentos de medida, tanto para medir voltaje como para la medición de corriente. Entonces aquí tenemos un circuito elemental donde conectamos a una fuente de alimentación una carga. Y eso se repite para ambas situaciones. Tenemos entonces la medición de voltaje. Recordemos que la conexión del voltímetro nosotros la realizamos en paralelo. Entonces, escribimos aquí la palabra paralelo. ¿Y qué significa que miramos en paralelo? Significa que vamos a conectar precisamente los terminales del principio con los terminales del final, tanto a la medición que nosotros queramos realizar, en este caso de voltaje. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Conectamos en paralelo y se encuentran principio con principio a la carga, final con final a la carga. Y como es en paralelo, también en esta situación va a estar conectado principio con principio a la fuente, final con final a la fuente. Conexión del voltímetro para medir voltaje de una carga o, en su defecto, de la fuente de alimentación, que para el mismo caso vendría a dar el mismo valor de voltaje. Vamos para la medición de corriente. Entonces, aquí varía. Nosotros necesitamos saber la cantidad de corriente que circula. Entonces vamos a conectar en serie. ¿Qué significa que esté en serie? Que va a existir un corte en la instalación del circuito, en la implementación, y ahí vamos a colocar nuestro instrumento de medida, para este caso el amperímetro. El amperímetro va a estar conectado en serie y yo voy a tener aquí una circulación de corriente. Entonces la corriente va a salir de la fuente, va a circular por el instrumento de medida, va a circular la misma corriente por la carga y va a regresar a la fuente de alimentación. Necesitamos medir toda esa circulación de corriente y ahí es donde interviene el amperímetro, que se conecta precisamente en serie. ¿Para que la corriente no se encuentre afectada? Bueno, ahora vamos a hacer la parte práctica de la medición de voltaje y luego de la medición de corriente. Disponemos de dos cargas que están conectadas a la fuente de alimentación que estoy enfocando en este momento. Entonces, la primera carga es un foco que simula o representa una carga resistiva. Va a estar conectada a una fuente de corriente continua de aproximadamente 120 voltios. Además, dispongo de un instrumento conocido por ustedes como multímetro. Este es un instrumento de medida que me permite medir justamente las magnitudes de voltaje, y corriente y resistencia, entre otras cosas más. Ahora me voy a centrar en la medición de voltaje. Y dispongo de una carga motorizada o de un motor monofásico. En este caso voy a alimentarlo a una fuente de corriente alterna. Para ambos casos voy a proceder a medir el voltaje. Entonces, primero, enciendo la carga resistiva o el foco. Entonces, miren. Listo. Y dispongo yo del multímetro. Pongo en la opción de voltaje, para este caso voltaje de continua, y conecto como me decía el gráfico, en paralelo. Entonces, principio con principio, final con final, o en paralelo directamente. Entonces, terminal aquí y terminal acá. Y veamos cuánto nos marca el voltímetro. Miren, tenemos un voltaje de aproximadamente 140 voltios de corriente continua, ¿sí? La fuente me dice de 120, pero bueno, en este caso da 140. No habría ningún problema. Tenemos un rango de tolerancia aceptable con respecto al voltaje. Voy a medir ahora el voltaje en la fuente. Me debe marcar exactamente el mismo valor. Entonces cojo y mido y aprecio 240 voltios que tenía yo también en el foco. Entonces, como consecuencia, estamos midiendo el voltaje en paralelo de una forma correcta. Bueno, ahora en cambio vamos a medir el voltaje en el motor. Aquí está el motor, como les había especificado hace un momento, y se encuentra conectado a una fuente de corriente alterna también de 120 voltios, pero en este caso de alterno. Entonces, pongo el multímetro en modo alterno de voltaje y enciendo el motor. Una vez encendido el motor, procedo a medir el voltaje. Y vemos un voltaje de 125, casi 126 voltios. Y de la misma forma voy a medir el voltaje en la fuente de alimentación. 125, 126 voltios. Conexión en paralelo.
conexión en paralelo. Y así yo mido el voltaje en el motor. ¿Sí? Medición de voltaje en paralelo a lo que yo necesite medir. Bueno, continuando con el trabajo de las mediciones, vamos a proceder ahora a medir la corriente eléctrica, para lo cual vamos a disponer de la misma carga que se utilizó anteriormente en la medición de voltaje, pues del foco y con el que vamos a empezar a medir. Recuerden que les había mencionado que para medir corriente nosotros debemos hacer un corte de la instalación y poner en serie el instrumento de medida. Entonces lo primero que vamos a hacer es encender el amperímetro y lo vamos a calibrar a una escala adecuada. Luego vamos a empezar. Hacemos el corte en la instalación, el corte en el circuito y colocamos en serie el amperímetro. Entonces, de la fuente sale la corriente directamente a ser medida, pasa por el instrumento de medida que lo estoy conectando en serie y del instrumento yo retorno hacia mi carga. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Poner en serie el instrumento de medida. Mira, sale la corriente por aquí, llega al instrumento de medida, se mide la corriente, la cantidad de corriente que nosotros tenemos en el circuito y regresa a nuestro foco, a nuestra carga en este caso. ¿Sí? Bien, entonces vamos haciendo el camino de seguimiento de la corriente. Así y regresa. Bueno, y lógicamente el circuito debe estar cerrado, ¿no? Ya, y encendemos y se mide la corriente. Para nuestro caso, esta carga consume una corriente de 0,78 amperios. Entonces, en resumen, el amperímetro conectado en serie al circuito, como les había especificado en el gráfico de medición de corriente. Ahora voy a proceder a medir la corriente de este motor eléctrico. Primero voy a energizar el motor para verificar que este esté funcionando correctamente. ¿Ya? Vemos que sí, se enciende perfectamente, no hay ningún problema. Entonces, el mismo procedimiento. Hago el corte de la instalación y voy a conectar en serie el amperímetro. Entonces, sale de mi fuente, conecto en serie al instrumento de medida y una vez que la corriente circula por el amperímetro, regresa al circuito. ¿Ya? Entonces, seguimos el camino de la circulación de corriente. Sale de la fuente, pasa por el instrumento de medida conectado en serie y retorna a mi carga, a mi circuito eléctrico. ¿Ya? Y el circuito está cerrado. Entonces, procedemos, encendemos y vemos la corriente de arranque y veamos dónde se estabiliza. ¿Ya? Listo, se estabilizó en aproximadamente 7 amperios. Entre 6.9 y 7.3 amperios están midiendo aproximadamente de corriente este motor. ¿Sí? La misma historia. El amperímetro conectado en serie. Mucho cuidado con eso, por favor. ¿Ya? Y procedemos ya una vez a verificar y a tabular los datos en caso de ser necesario el valor de la corriente que estamos midiendo.